En la Argentina, las mujeres llegaron a la universidad recién a fines del siglo XIX. La Facultad de Medicina fue su puerta de entrada al mundo científico. Desde entonces, cada vez más se han volcado a carreras científicas y las han enriquecido con su mirada. Un lugar adecuado para escuchar sus historias es el Museo USAID de Historia de la Ciencia y la Tecnología, en el corazón de la Facultad de Medicina, donde rebeldes y transgresoras empezaron a escribir la historia de las mujeres en ciencia. Laura Pregliasco es química, responsable de Incubacen, la incubadora de empresas de base científica y tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA. Contame qué representa ese dibujo para vos. Bueno, hice dos manos que se unen. Me parece que el trabajo que nos falta hacer es el de articular capacidades, que en este país hay muchas capacidades dispersas y que tenemos que encontrar la forma de juntarlas y que trabajen de forma sinérgica. Lo que hice fue la mano, podríamos decir, del área científica, abrazando de alguna manera a una mano que viene del sector productivo, y de ahí se desprendían también nuevos puestos de trabajo, un aporte, digamos, para el cambio de paradigma de este país agroexportador. Con la cantidad y la calidad de científicos que tiene, deberíamos ser capaces de utilizar ese conocimiento para beneficio de la sociedad, no solamente en proyectos de extensión, sino en la generación de productos, de servicios exitosos, trabajo, riqueza. Contame qué buscabas en la universidad en una carrera científica cuando ingresaste a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue una elección muy extraña. A ver. Yo estudié química y no me gustaba la química. Creo que nadie le puede gustar, o muy poca gente le puede gustar la ciencia después de atravesar el secundario, ¿no? Eso es un problema serio. Sin embargo, en mi familia mis dos padres eran universitarios. Mi papá era ingeniero, mi mamá era licenciada en historia, y teníamos una fuerte vocación por ir a la universidad, porque mis padres se habían conocido ahí y referían aquellas épocas como la más divertida de sus vidas, la más interesante de sus vidas, con todo lo bueno y lo malo para nosotros que eso podía significar también, porque nosotros nacimos después. Así que tenía que ir a la universidad y no sabía a qué. En aquel entonces yo entré al colegio secundario pocos días antes del golpe de Estado. Qué momento, ¿no? Sí, en el 76. Y durante todo el secundario, la referencia en un colegio de mujeres solas, además. Yo venía de un colegio mixto, todo lo que se vivía era un gran clima de represión y de ninguneo, ¿no? Recuerdo que nos reunieron una vez a decirnos, ustedes no tienen que pensar, ¿no? ¿Así, claramente? Sí, habíamos hecho, me acuerdo, una solicitada en contra de la guerra con Chile, que había una situación conflictiva en cuarto año, y nos reunió la directora y nos dijo, ustedes no están acá para pensar. Realmente descubrí en el secundario que poder pensar y argumentar con esta gente tan autoritaria era un empoderamiento fantástico. Como un camino hacia la libertad, a través del pensamiento. Absoluta. Poder argumentar y discutir incluso con mi padre, ¿no? Que era un hombre muy argumentador. Y en ese entonces mi hermano, que era un año mayor que yo y que fue físico desde que tenía 5 años, yo creo, se planteó una situación compleja con mi padre, que quería que fuera ingeniero, y se dio toda una discusión entre la diferencia entre una carrera como ingeniería, yo estaba pensando en arquitectura, y una carrera como física, ¿no? Porque mi papá decía que los físicos estaban todos locos y que eran unos aparatos, y que en esa facultad las mujeres eran todas feas y con anteojos y horribles, ¿no? Antes la UBA estaba toda cerca, en Perú. Bueno... Digo, el estereotipo de la mujer científica en todo caso. Claro, una loser para para el estereotipo de mi padre, qué sé yo, de un ingeniero que más o menos le había ido bien. Esto era patético.
Y un poco siguiendo a mi hermano y con estas ansias, además yo era una persona muy rebelde, me iba mal en el colegio, me molestaba todo, ¿no? Y a través de mi hermano, que entró antes que yo en la universidad, y sus amigos, que me producían alguna admiración, me pareció que el entorno de Exactas era el apropiado para desarrollar eso. No sabía qué. Y como física no podía seguir porque era muy obvio que copiaba a Willy, seguí lo que me parecía lo siguiente en dificultad, que era química. Y así entré a química. ¿Y la terminaste? Sí, sí, la sufrí mucho los 3 primeros años, pero después encontré... Yo era el patito feo de la química inorgánica y después me sentí el cisne de la química biológica, de la biología molecular. En aquellos años se puso de moda el tema de la biología molecular. Cuando ya estaba en tercer año empecé a cursar las biológicas y empecé a ver cómo se conectaba este mundo que me había enseñado. Yo sentía que me habían enseñado a hablar otro idioma. Fue fascinante. Yo tengo promedio 4 hasta tercer año y 9,50 cuarto y quinto año, digamos. Fue fascinante. Cuando estaba en cuarto año me di cuenta que podía prolongar mi adolescencia 5 años más. ¿Cómo? Pidiendo una beca de CONICET, si quieren mantenerse jóvenes. Y eso te permitía entrar a un laboratorio con un jefe, elegir un tema y trabajar 5 años pagada por el Estado, una cosa maravillosa, para estudiar un tema y escribir tu tesis y recibirte de doctora, un postítulo. Y hice eso. Dije, bueno, a ver cómo es esto, sin mucha certeza de que fueran lo míos, de verdad. Y estuve 5 años, un poco más, haciendo un trabajo de investigación original, tenés que hacer, y después presentás tu tesis y te recibís de doctor, ¿no? Cuando me recibí de doctora en química, un proceso duro fue para mí, porque requería mucha concentración en un tema solo, específico, muchos años. Y esto ya se vislumbraba que a mí No era lo tuyo. No, no. Y después vos saliste del ámbito académico de la investigación y pasaste, sí, a trabajar en una empresa, en una farmacéutica. Sí. Cuando yo terminé... ¿Esa decisión por qué se toma? Sí, es buena tu pregunta, porque ninguna persona que esté en el sistema científico o en Exactas se va contento. Siempre parece que ese destino es el que hay que seguir y ir hacia el laboratorio, que tiene su costado fascinante para mucha gente, para mi hermano, por ejemplo. Pero cuando yo terminé el doctorado, para seguir tu carrera científica, lo tradicional es o te vas al exterior a hacer un postdoc y haces con tus contactos, volvés con tu línea de investigación al país. Hoy hay muchos planes de repatriación de científicos, esto está muy fomentado. En aquel entonces no era tan así, irse del país en los 90 era tal vez no volver nunca. Yo estaba en pareja en aquel entonces y mi pareja tenía un trabajo en la industria y para él, si renunciaba a ese trabajo realmente al volver, era casi seguro que no iba a conseguir trabajo más. Esa era la sensación. Y por mi parte, de no irme, lo que podés hacer es entrar a la carrera de CONICET, ¿no? Aplicás y entras a una categoría inferior, te pagan un sueldo, desarrollas tu investigación toda tu vida dando informes anuales en áreas que considere el país que son de interés. Pero en aquel entonces, en los 90, la ciencia estaba muy mal y la carrera CONICET se cerró. Era la época que los habían mandado a los científicos a lavar los platos. Y bueno, yo me fui a mi casa a lavar los platos, a hacer currículums y a distribuir currículums. Salía por la mañana, distribuía 40 currículums por día. Fue muy duro, muy duro. Y me quedé en el país. Y un buen día, bueno, di clases en distintas universidades, cursos de ingreso. Y un día, estando en la facultad, visité a un amigo en un laboratorio, lo llaman por teléfono y le dicen si conocía a un recién recibido de químico para hacer una tarea de laboratorio muy básica. Y le dije, mira, Darío, ¿por qué no voy yo? Y de algo tengo que trabajar. Era una tristeza. Me había doctorado, había estudiado 6 años más, además de la carrera, y entraba como técnica de un equipo analítico. Y entré. Fui a una entrevista. Cuando salí de la entrevista me di cuenta que me había ido bien y lloré en el bar de la esquina 2 horas, de verdad. Dije, bueno, terminé, ya está. Y entré muy deprimida. Y trabajé 2 meses y estaba muy deprimida.
Trabajé 3 meses y empecé a mirar lo que hacían mis compañeros. Al 4.º mes vi que estaban haciendo experimentos, que yo le podía aportar valor, le hacía propuestas al gerente general. Era una empresa pequeña de desarrollo de un inversor suizo. A los 6 meses vino este inversor suizo, le conté todas las ideas que tenía para mejorar los experimentos, qué sé yo, y le dijo al gerente: de ahora en más viajás con Laura. Y así, de nuevo, ¿no? El patito feo de la ciencia. Empecé a viajar, me mandaron a lugares donde a reuniones de la Food and Drug Administration, donde viene gente de la academia, dice cómo es la mejor manera de medir algo, viene gente de la industria, dice pero eso es caro, viene gente de la FDA y dice pero eso no protege a la población. Entonces se discute la regulación. Es la agencia, vamos a aclararlo, ¿no? Es la Agencia de Control de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos. Claro. Entonces en este trabajo vi por primera vez cómo el conocimiento científico puede llegar a la sociedad de distintas formas, en una nueva regulación, pero no desde lo soñado en un laboratorio, donde hay que hacer concesiones. A veces la norma no es lo perfecto, pero es lo posible, teniendo en cuenta el entorno productivo, teniendo en cuenta la realidad de lo medible, de lo controlable, y teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Y eso a mí me fascinó. Pero después sí volviste a la universidad, a la Sí. facultad, la misma facultad donde empezaste Sí. a estudiar química. Fue un cierre lindo. Con un proyecto que es Incubacen, que es una incubadora de empresas de base tecnológica. Exacto, sí. Vamos a empezar. ¿Qué es una incubadora de empresas? Como su nombre lo indica, incubadora es un espacio que cuida algo muy frágil, ¿no? La incubadora donde crecen los pollitos, los huevitos. Nuestros pollitos son proyectos de empresas de base tecnológica. Cualquier alumno docente, la nuestra particularmente, funciona así. Cualquier alumno docente o graduado de la Facultad de Ciencias Exactas que tenga una idea basada en tecnología, puede ser novedosa o no, pero el producto o servicio tiene que estar basado en una innovación tecnológica. Si sustituye importaciones o creemos que tiene potencial exportador, lo ayudamos en su plan de desarrollarlo como una empresa nueva. Y hoy tenemos 18, se llaman startups, son emprendimientos que están arrancando, de los cuales esperamos que tenga éxito en el mercado alguno. Lo cual socialmente también es muy interesante porque necesitamos generar puestos de trabajo para mano de obra calificada. Estamos formando en este momento fantástico un número enorme de científicos. Los científicos están siendo revalorizados, están ganando mejores sueldos. Hay mucho apoyo a la investigación. Estamos formando doctores en una cantidad muy importante. ¿Dónde van a trabajar? Nos gusta pensar que contribuimos a un cambio en el patrón productivo del país que haga que muchas personas como yo no lloren en el bar de la esquina y disfruten de este camino, y que es útil para el país y que desarrollen sus sueños, aunque no todos podemos trabajar en un laboratorio básico y que nos pague el Estado. Digamos. ¿Qué le dirías a chicas que están pensando en seguir una carrera científica? Que lo hagan, que para mí fue una herramienta liberadora. La belleza es una herramienta de poder, pero el conocimiento también. Y fue liberadora, me permitió elegir mi camino y creo que cada vez más una formación sólida de base como te da Ciencias Exactas te puede permitir ser una científica y ser muchas otras cosas. Conozco gente egresada de Exactas que es gerente de marketing en importantes empresas, conozco egresados de Exactas que dirigen empresas de informática, conozco egresados de Exactas que son grandes artistas, digamos. Te da una proyección, te da una capacidad de entender otros temas y de abordarlos de una manera tan sólida que si tenés actitud, a mí me parece que es una base muy sólida para tener éxito profesional en lo que quieras hacer, sinceramente. Muchas gracias. Gracias a vos. Cecilia Mendive es química. Rindió su última materia en diciembre de 2001 y en medio de la crisis decidió irse. Es la científica repatriada número 800. Hiciste ahí unas flores, un sol. ¿Qué tiene que ver ese dibujo con tu trabajo? Tiene que ver por el hecho de aprovechar la luz solar, en general la luz, para purificar y decontaminar el medio ambiente. Entonces las flores estarían representando
un medio ambiente de contaminados, sin químicos que lo intoxiquen. Vos estudiás fotocatálisis. Sí. ¿Se puede explicar sencillo de qué se trata? Tiene que ver con el empleo de ciertos materiales que se activan con la luz y que gracias a la presencia de esos materiales ciertas reacciones químicas suceden. En ausencia de esos materiales no. Entonces esos materiales son una ayuda para lograr reacciones químicas que uno desee. En general se utilizan para decontaminar, por ejemplo, aguas, aires. Un caso capaz muy simple es generar o crear o producir un fotocatalizador para tratar aguas de un río o un arroyo contaminado. Entonces uno hace pasar esa agua por el catalizador, en contacto también, digamos, en presencia de la luz que active este fotocatalizador, y se van produciendo reacciones químicas de oxidación o simplemente de degradación de esos compuestos tóxicos presentes en el agua contaminada. Se transforman a dióxido de carbono y agua, se libera al ambiente como algo no tóxico, y el agua que sale, digamos, después de haber estado en contacto con el fotocatalizador y en presencia de la luz, sale limpia. Así es claramente como lo que vos estudias en el laboratorio se puede llevar a la práctica. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto, yo en el laboratorio, mi parte tiene que ver con los primeros pasos, con el estudio básico de la reacción química, cómo sucede, casi a un nivel atómico, los átomos cómo se acomodan en la superficie de ese fotocatalizador para ser destruidos y cómo los enlaces se acortan y se alargan de manera de que la molécula se llegue a convertir en dióxido de carbono y agua y se libere, todas esas fuerzas que atraen y repelen a los productos y a los reactivos en la superficie del fotocatalizador. A eso me dedico yo, generando conocimiento, porque hago ciencia básica. Ese conocimiento les sirve a los que siguen en esta cadena para ir sintetizando los fotocatalizadores necesarios, a los ingenieros para ir poniéndolos en distintos equipos y dispositivos, y la gente que escala esto a niveles industriales para la aplicación. O sea, es toda una cadena en donde cada uno tiene su función y la mía está entre los primeros pasos. ¿Y por qué decidiste estudiar ciencias químicas? ¿Qué te llamó? Bueno, ahora lo cuento. En realidad, mucha idea no tenía. Cuando me fui a anotar a la universidad, fui a anotarme al CBC en ese entonces. Había una cola muy larga de gente para inscribirse y yo llegué, ya la cola tenía tipo 200, 300 metros. Esa era más o menos la imagen en mi cabeza. Y divisé ahí un grupo de chicas que me estaban saludando, eran compañeras de la secundaria, que me conocían. Me vieron acercarme, bajar del colectivo y me estaban llamando. Así que me acerqué, cosa que una gran parte de la cola no hice gracias a este grupo de chicas. Te colaste. Me colé con esto. Vení con nosotras. Ellas habían llegado antes. ¿Y en qué te vas a anotar? Fue la primera pregunta. Y yo, no sé, había una que estaba con un librito y tenía un listado de todas las carreras. En realidad estábamos todas, a ver, no sé. ¿Realmente no sabías? No sé, en realidad siempre me gustaron las ciencias biológicas en general, pero no sabía si veterinaria, si biología, matemática, física, química. Hasta también consideré anotarme en ciencias sociales. Y también en hacer teatro. Mi variedad era muy amplia. Y estas chicas empezaron a mirar el listado y me dicen, che, química y química. Y bueno, y una dijo, sí, yo me anoto en química. Bueno, yo también, dale, anótate en química, así estamos todas juntas. Y me pareció buena la idea. Digo, bueno, de última estamos todas juntas. Y lo pensé un poquito más y me anoté en química porque me pareció también que era hacer un 2x1. Porque era como un resumen entre matemática y biología, dos cosas entre tantas que me gustaban. Te tocó por ahí un tiempo bastante duro para estudiar, ¿no? Leía por ahí que ibas en bici a la escuela, que no te resultaba fácil porque en tu casa, bueno, los recursos económicos no eran demasiado abundantes. ¿Cómo? Tal cual, sí, tal cual. Especialmente durante los 90, yo tardé muchos años en hacer la carrera, casi 10 años, casi exactamente 10 años en hacer la carrera básica de grado, en la licenciatura.
Y sí, iba en bicicleta porque no llegaba con el sueldo a pagar el colectivo de ida y vuelta. Yo vivía en Gran Buenos Aires y tenía 2 o 3 colectivos y no quería caminar 15 cuadras en un momento. Y era muy caro, o sea, mi trabajo no daba para pagar todo. Entonces decidí ahorrar una vez y compré una bicicleta usada y me iba en bicicleta, eran horas de viaje, pero estuvo bueno porque esa actividad física me ayudaba siempre a despejarme de la cantidad de actividad mental, digamos, que requiere estudiar y trabajar también. Así, ¿Viste tu último examen justo en el diciembre del 2001, en pleno cacerolazo? Sí, en pleno cacerolazo, el 27 de diciembre. Sí, bueno, había pasado... Sí, fue las muertes de fin de diciembre de 2001. Sí, fue súper angustiante, me acuerdo la gente que lloraba. Yo también he llorado un par de veces de la angustia, ¿no? La presión, de todo lo que pasaba. Sí. ¿Y después te fuiste a Alemania muy pronto? Al año. Y era una beca de intercambio por 3 meses. Y yo ya había empezado a hacer mi doctorado, había terminado la universidad. Y había empezado el doctorado con una beca de CONICET. Eso también tengo que decir, fue un alegrón, porque en ese momento las becas de CONICET eran muy escasas, cada vez se daban menos becas, los requisitos para poder obtener una beca eran cada vez más altos y poca gente, digamos, recibía becas. Yo también llené todos los formularios, también pedí beca de CONICET y a mí me salió. Y yo estaba súper contenta porque era algo que no era... había que agradecerlo mucho, pese a que el salario de CONICET no era lo que es hoy. O sea, tampoco era algo para decir me salvé, pero era una continuidad un poco mejor de trabajo que los contratos que tenía yo. Y había empezado mi beca de CONICET y también me salió esta posibilidad de ir a Alemania. Fui, ahí conocí al quien hoy es mi marido y fue también súper productivo para mi tesis doctoral. Los experimentos que hice ahí, a mi directora acá en Argentina le gustó mucho, así que seguimos en contacto con esta gente, luego con otros. Seguí haciendo más estadías en Alemania, fui y vine un par de veces, también consiguiendo becas y recursos para viajar y estadías para estar. Mi doctorado fue avanzando, se fueron creando un montón de colaboraciones. Bueno, terminé mi doctorado, lo terminé en Argentina, lo defendí en Argentina y luego me establecí por completo, me casé en el medio con este muchacho. Que es un físico. Es un físico y me establecí definitivamente en Alemania. Y ahora volviste como la científica repatriada número 800 de vuelta. Sí, no sabía que justo te tocó el número. Iba a tocar ese número redondo. Sí, es un número grande. A mí también me sigue asombrando y sorprendiendo como tanta gente decide volver. ¿Y vos por qué decidiste volver? Yo quise ser partícipe de todo lo que está pasando. Yo ya llevaba entre idas y vueltas y los últimos años de haberme establecido 8 años en Alemania. O sea, esta cuestión de querer estar cerca de mis amigos y de mi familia siempre pesó. Fue en ese momento que decidí, sin ninguna duda, llenar todos los formularios y aplicar también a la posibilidad de volver. Esto fue a través de CONICET y la Agencia Nacional de Promoción para la Ciencia y Técnica, todo manejado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Raíces, que también colabora con el traslado y con ahora el poder establecer un laboratorio y empezar con los experimentos y la creación de un grupo de trabajo, con todo lo que yo fui aprendiendo y desarrollando en el exterior, ahora puedo trasladarlo de alguna manera a Argentina. Así que toda esta conjunción de cosas que ayuda mucho también a la decisión de poder volver, de saber que las cosas son diferentes, no como en los 90s horrorosos que yo recordaba. Y además el hecho de que el país está pasando por una situación histórica. Yo jamás creí, era impensable para mí, que en algún momento yo iba a poder ver con mis propios ojos cosas que suceden hoy en día. Listado de cosas positivas, no solamente en ciencia y técnica, en general en la sociedad, ¿no? Que los jubilados tengan aumento, digamos, era algo imposible. ¿Qué le dirías a chicas, a estudiantes secundarias que están pensando qué seguir y algunas pueden estar interesadas en carreras científicas? ¿Con qué se van a encontrar? Primero que nada, que es muy divertido, porque hacer ciencia e investigar es no hacer algo rutinario.
Entonces es muy divertido, es un desafío que uno tiene quizás cada día y depende de uno, digamos, de buscar lo interesante, lo que a uno le parezca más adecuado. Y muchas veces es lo que falta a veces en la vida de uno. Todos somos diferentes. Hay gente que le encanta encasillarse en una rutina y se siente mucho más tranquilo y más cómodo sin tener que pensar mucho. Justamente, hacer ciencia es pensar, digamos. El trabajo nuestro es pensar. Entonces uno piensa en todos lados. Uno no se puede poner un horario también para pensar. Son las 9 en punto, empiezo a pensar. A las 18, listo, me voy a mi casa, dejé de pensar. Uno no puede manejar cómo trabaja el cerebro. Eso está bueno y le da libertad a uno, porque uno piensa en todo momento, uno vive con esto. Uno puede dedicarse realmente a pensar las cosas que uno ya pensaba desde antes, las cosas que a uno le interesa. Así que es muy divertido y muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias.